Hoy hemos estado con Joaquín Puerma, médico endocrino, y hemos hablado de todo lo relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, las alteraciones de la glándula tiroidea. Y bueno, realmente ha sido un episodio que os va a interesar muchísimo. Yo creo que hemos dado muchas respuestas, además de lo que ha dicho Edu, también hemos hablado de endometriosis, que además es un tema todavía muy tabú entre mujeres, que yo creo que especialmente a nosotras nos va a gustar más este episodio porque, como decía, damos respuesta, gracias a Joaquín, a muchas cosas que nos preocupan. Hablábamos durante el episodio de que vamos por detrás y que se ha hablado muy poco de esto. Ya es hora de hablar de endometriosis, de síndrome de ovario poliquístico, de las alteraciones de la glándula tiroidea, tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo, para que os convirtáis en expertas y seáis cada vez más libres para entender lo que pasa en vuestro cuerpo y bueno, comprender las repercusiones que tiene cada una de las cosas, ¿no? Exactamente. Yo creo que tenéis que verlo para entenderlo y contadnos qué tal, qué os parece. Venga, os escuchamos. Chao. Me dicen, es que yo no puedo comer menos para mantener mi peso y a pesar de todo eso no lo estoy consiguiendo. Porque hay más mujeres que hombres, que esto lo has dicho al principio, que sufren hipotiroidismo. Pues si tenemos un mal descanso, todas las funciones del organismo van a ir a peor. Las personas, por ejemplo, que tienen turnos de noche, al final acaban teniendo más problemas de obesidad y de pérdida de peso. Porque el problema es que el compartimento graso se rellena mucho más rápido y no es rendirte o que seas peor persona o que te hagas menos por tu salud porque necesites medicamentos, sino porque tu condición en este momento requiere de medicamentos. ¿Qué diferencia hay entre perder peso de una forma saludable y de una forma insaludable? Porque siempre hablamos del médico, sí. Pero los médicos también son personas. Sí, esto también lo claro. ponemos nosotros siempre de relieve. Si no descansas bien y todo eso, pues tienes un mayor nivel de cortisol, un mayor nivel de estrés que hace que los ovarios funcionen peor. Según uno de los estudios más recientes, el 10% de la población en España sufre alguna alteración del tiroides, pero la mitad lo desconoce. A esto se suma otro dato preocupante. La obesidad afecta a más del 16% de la población adulta, convirtiéndose en una de las principales causas de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y los trastornos cardiovasculares. Y en el caso de las mujeres, además, nos encontramos con el síndrome de ovario poliquístico, que afecta a 1 de cada 10 en edad reproductiva, muchas veces también sin diagnóstico. Exactamente. Hoy nos acompaña Joaquín Puerma, médico especialista en endocrinología y nutrición, con un enfoque integral y personalizado que combina lo mejor de la ciencia con tratamientos avanzados. Joaquín, que se está sonrojando, tiene una amplia experiencia tratando patologías como el hipotiroidismo, la obesidad y, como ha dicho Andrea, el síndrome de ovario poliquístico y otros trastornos hormonales que cada vez más mujeres sufren y que además está infradiagnosticado. Bueno, bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por invitarme aquí. Es un placer para mí hablar con vosotros. El placer es nuestro. El placer es nuestro, absolutamente. Gracias por venir. Me encantaría empezar el episodio primero ubicando, ¿no? Tú eres un médico especialista en endocrinología y nutrición. Cuéntanos en qué consiste esta especialidad y en qué se diferencia de un nutricionista o farmacéutico nutricionista. Eso es bastante complejo y muchos pacientes nos llegan a confundir y tenemos como áreas diferenciadas, aunque sí que es verdad que a veces nos tocamos las competencias. Lo primero, yo soy médico, hice la Facultad de Medicina en Granada y luego me especialicé por endocrinología en lo que es el sistema de médico interno residente en Alcorcón. Trabajé aquí, aprendí aquí y los médicos endocrinos son los médicos que se encargan del manejo de las hormonas, los órganos que producen hormonas y luego también tenemos una parte de nutrición. La parte de nutrición es más compleja porque la nutrición que mejor ve un endocrino es nutrición que no es del día a día, es nutrición del hospital o nutrición de pacientes que no pueden comer de una forma normal, es decir, porque tienen problemas a nivel del esófago, porque tienen problemas a nivel de la deglución, porque tienen problemas a nivel del intestino. Y se mezcla un poco con la nutrición de personas o pacientes que están todo bien, pero que necesitan un enfoque diferente. Y en ese momento es lo que necesitarían sería más el abordaje de un dietista nutricionista. Qué bueno. Yo creo que una vez ya estamos ubicados en la definición, que es lo más básico, pasemos a hablar un poco de tu especialidad, o un subespecialidad dentro de lo que más manejas, que es todo lo relacionado con la tiroides, ¿no? Antes se decía, tengo tiroides.
Bueno, todos tenemos tiroides, Exacto. pero hay 3 tipos de tiroides. Explícanos de forma muy sencilla que se entienda qué es la tiroides o cada una de las variaciones que tiene. Todavía se dice lo de tengo tiroides, pero desde un punto de vista más correcto, hablamos de función tiroidea normal o eutiroideo, que es una palabra un poco ya más rara, o tenerlo todo normal y estar sano. Y luego está la función disminuida, que sería hipotiroidismo, que sería tener menos función tiroidea de la cuenta por muchos motivos. Normalmente suele afectar un poco más a mujeres. Y luego la función aumentada, que sería hipertiroidismo, ¿vale? Sería más función de la cuenta, que también podría estar causado por muchas cosas, autoinmunes, nódulos, problemas así de tomar mucha medicación y todo ese tipo de cosas. Esas son las 3 causas diferentes de alteración o de tipos de estados de función tiroidea. ¿Y qué pasa cuando tienes sobreacción de la Vale. función tiroidea y qué pasa cuando tienes un déficit? Vale. Cuando tienes más acción de la función tiroidea, pues todo tu organismo se acelera un poco más. Para entender cómo se alteran las hormonas tiroideas, primero tenemos que entender qué hacen las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas sobre todo lo que controlan es el metabolismo, cómo de rápido se mueve nuestro cuerpo dentro de nosotros y cómo afecta el manejo de los líquidos. Cuando tenemos más de eso, esas funciones se van a exacerbar. El metabolismo se va a aumentar. Normalmente las personas con hipertiroidismo suelen tener tendencia a tener más apetito, perder algo de peso, que estén un poco más agobiados, que estén un poco más lábiles, porque la cabeza funciona más rápido y eso puede dar más sensación de ansiedad o más sensación de inestabilidad emocional. Las digestiones van más rápido, sin ser clara diarrea puedes ir más veces al baño, que es una cosa que también me comentan mucho. Y más cosas así de ese sentido. El corazón te puede latir más rápido, que también se nota mucho, en plan que puedas tener como palpitaciones, que eso hace que al ejercicio no estés bien acostumbrados y te notes como que estás en mala forma física, cuando en realidad está en la misma forma física que hace una semana o 2, pero tu corazón no responde tan rápido porque está como en quinta marcha cuando tendría que estar en segunda marcha, poniendo un ejemplo de coche con una persona. Qué bueno. Wow. Decíamos al principio en la introducción que muchas personas no saben que padecen algún tipo de alteración en el tiroides. ¿A qué síntomas debemos prestar atención? ¿No? Has nombrado algunas cosas, Sí. pero ¿a qué síntomas en realidad nos pueden llamar la atención y tenemos que decir, oye, necesito hacerme, porque entiendo que se diagnostica con una analítica en principio? Sí, a ver, hay varios problemas en esto y es normal, ¿no? Es que nadie se cierre los ojos y no quiera ver su propia salud o no se mire a sí mismo, no tengamos introspección. Es que el problema de la patología tiroidea, sobre todo vamos a centrarnos en el hipotiroidismo por ser lo más frecuente y yo creo que nos va a interesar más a más oyentes. El problema del hipotiroidismo es que tiene sintomatología que es muy compatible con muchas cosas. No hay un signo que tú digas esto es de hipotiroidismo y solamente puede ser de hipotiroidismo. Puede ser porque el hecho en sí de que estés cansado, de que estés hinchado, de que tengas más depresión, que estés un poco más bajo de ánimo, que estés un poco ganando peso. Puede ser por muchas cosas que no tiene por qué ser motivos médicos, también hay motivos médicos que producen eso, pero hace que sea más confuso. Entonces, para saber eso, muchas veces tenemos que hacernos una analítica y el problema de eso es que no decidimos hacernos una analítica porque podemos pensar, es porque acabo de tener un hijo, es porque en el trabajo me están metiendo más cañas de la cuenta y eso puede ser esos problemas o también puedes tener un hipotiroidismo o las dos cosas también. ¿Podemos no tener síntomas visibles? Es decir, irnos a hacernos una analítica de rutina y entonces encontrarnos con la sorpresa de alguna alteración. Sí, eso también ocurre. El síntoma más frecuente es el cansancio, pero hay muchas personas, sobre todo personas jóvenes, personas que todavía lo pueden aguantar bien o que lo vemos pronto, que tienen unas TSH o que nos marcan un déficit de hormona tiroidea amplio y ellos están tan normal y no creo que sean unos héroes ni nada, sino que simplemente hay veces que el cuerpo puede hacer mecanismos compensatorios, o hay ciertas personas que tienen un buen estado de forma física, hacen mecanismos compensatorios que no da sintomatología. Entonces, por eso se dice que entre una vez al año, una vez cada 2 o 3 años, habría que hacerse una analítica para comprobar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y una analítica generalista incluye el análisis de la tiroides? Sí, normalmente sí. Muchas veces yo me cruzo mucho con analíticas laborales y ahí puede que no, pero analíticas tipo médico de familia y todo eso es raro que no nos incluyan las TSH. Por eso cada vez se sabe más de esta enfermedad, por eso se diagnostica más esta enfermedad y se ve más, porque la acabamos encontrando. Aunque no haya sintomatología o la sintomatología sea como muy suscepticia. Hay gente que lo tiene más y hay gente que lo tiene menos. ¿Y qué podríamos hacer para, con una vida normal, prevenir la aparición de una desregulación de la glándula tiroidea?
Sin tener una enfermedad, sin tener nada, la mejor manera de prevenir es un adecuado consumo de yodo, ¿vale? Sería un adecuado consumo de yodo, que sería con una alimentación. La alimentación en general en España se considera niveles adecuados o ligeramente bajos de niveles de yodo, sobre todo porque ya existe lo que es la sal yodada, que es una sal fortificada, y hay muchas estrategias de fortificación de los alimentos de yodo, y luego también el consumo de alimentos procedentes de la mar, lo que son pescados, algas, ir a un asiático y todo eso, pues repleta nuestros depósitos de yodo y hace que nuestras hormonas tiroideas funcionen bien. ¿Por qué soy tan pesado con el yodo y las hormonas tiroideas? Porque es como el ladrillo principal o el ladrillo maestro que nos ayuda a crear las hormonas tiroideas. Si no tenemos yodo, por lo que sea, porque vivimos en lo alto de la montaña y en una zona que tiene bajos niveles de yodo, que históricamente en España ha habido esas zonas, pues podemos tener problemas de baja producción de hormona tiroidea, haciendo, por ejemplo, que en las zonas de la montaña o en zonas muy del interior de los continentes, pues la gente tenga, por ejemplo, un bocio. Es decir, el organismo, al no tener yodo para fabricar hormona tiroidea, pues va compensando, creando que la glándula tiroidea se va haciendo cada vez más grande hasta que se puede llegar a ver. O sea, gente, familias y todo eso que tenían como unos cuellos muy grandes, eran como los bocios, eso, que significa tiroides grande, que la gente se asusta mucho, pero ahora puede ser menos cosas, o lo que se llamaban antes, una palabra un poco fea, pero también antigua, con los cretinos, que tenían tiroides muy grandes y que no les funcionaba bien. Eso, sería una alimentación basada en alimentos del mar, sí, y con sal. Sí, ¿no? O incluir entre 3 o 4 o 5 veces a la semana alimentos ricos en yodo. Y una regla memotécnica para saber si un alimento es rico en yodo es: ¿proviene esto del mar? Pues sí. Y luego también ciertos alimentos, según la presencia de yodo en la tierra y todo eso, pueden tener más o menos. Qué bueno. ¿Qué consecuencias podría tener, porque hablabas de esta consecuencia más física, ¿no? ¿Qué consecuencias a largo plazo más graves podría tener una persona que padece hipotiroidismo? Pues puedes tener más riesgo de enfermedades de todo tipo, sobre todo enfermedades cardiovasculares, ya que el hecho en sí de tener hipotiroidismo puede subirnos los niveles de colesterol. Muchas veces tratamos el hipotiroidismo y vemos unos niveles de colesterol dentro de la normalidad, que no hace falta poner otro medicamento adicional. Puedes tener problemas de mayor riesgo de infertilidad, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad mental, de ganancia de peso, de todo ese tipo de cosas que al final acaban deteriorando la calidad de vida de una persona, aparte de la propia enfermedad y de su propia sintomatología. Wow. Si alguien ya está en tratamiento, ya sabemos que las personas que sufren hipotiroidismo están en tratamiento para siempre, en principio, a día de hoy, y no se siente bien, ¿qué recomiendas, ¿no?, para reajustar? Porque es verdad que estamos hablando de algo que es de una enfermedad que es bastante inestable. Yo conozco personas que tienen algún tipo de alteración del tiroides y a veces están reguladas y a veces desreguladas. Entiendo que también aquí tiene que ver nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo mejor en ese momento en el que, oye, estoy medicado, pero estoy sintiendo que estoy otra vez inestable? Vale. Sobre esto hay mucho tema y es como voy a intentar ordenarlo para decirlo de una forma bien. Hay muchos pacientes, o yo me encuentro con muchos pacientes que, a pesar de tiene una enfermedad diagnosticada, correctamente diagnosticada, tiene su tratamiento, el tratamiento es correcto o aparentemente correcto, que es con levotirosina, que es T4, y se suplementa con eso. Y con eso alcanza a tener una analítica normal. Y ahí una analítica normal, una analítica en rango por todos lados. O aparentemente normal. Es ahí cuando empieza. Pero, a pesar de todo eso, sigue teniendo sintomatología, sigue sintiéndose cansado, sigue sintiéndose mal, sigue sintiéndose con clínica sugerente de hipotiroidismo. No lo podemos asegurar, pero podría ser hipotiroidismo en esa persona. Es ahí cuando empiezan los problemas. Es ahí cuando empieza lo que hay que investigar un poquito más y ponerte un poquito más fino. Muchas veces ese manejo con esa medicación puede ser útil para un gran porcentaje de la población. Un gran porcentaje de la población con ese tratamiento se encuentra bien. No quiero decir que ese tratamiento sea malo, pero hay ciertas personas que con eso no es suficiente por motivos genéticos, por motivos de sus propias enzimas, que no transforman bien la T4 hacia la T3, que es un poquito más activa y la que al final nos acaba quitando la sintomatología, por déficit de micronutrientes de ciertas cosas que hacen que la hormona tiroidea, sea o no T4, sea o no T3, funcione un poquito peor y habría que fortificar por ese lado, o que la sintomatología venga de otro lado diferente. Entonces, en ese momento, pues hay que poner otros tratamientos diferentes, llámalo alternativos, llámalo integrativos o de cualquier manera, que es en plan suplementar cierto tipo de micronutrientes, como por ejemplo hay gente que mejora mucho con selenio, inositol y zinc,
con ese tipo de suplementación pues puede encontrarse un poquito mejor o valorar cambios en la medicación o valorar cambios en el día a día, en la dieta, o valorar qué tipo de dieta estamos haciendo, si estamos haciendo una dieta muy restrictiva, que eso nos da mucha sintomatología, si nuestra dieta no favorece nuestro tipo de hipotiroidismo, también son factores que puedes ir metiéndote, cada caso tendrá su intríngulis, su cosa, pero que podemos verlo ahí. Y es ahí donde yo me gusta meterme y donde yo al final me he hecho mi hueco y creo que puedo ayudar. Uno de los factores que mencionas es la alimentación, pero también el descanso cada vez se muestra como un factor más relevante. Yo te quería preguntar por si es efectivamente determinante dormir, descansar bien en lo que es la regulación de la tiroides. Sí, a nivel de descanso, o sea, sobre todo si tenemos un mal descanso, todas las funciones del organismo van a ir a peor. Si tenemos un mal descanso, si estamos enfermos, si estamos en un momento de estrés, ciertas hormonas que se pueden llegar a elevar, como por ejemplo cortisol, que la podemos necesitar cuando tenemos una demanda extra en nuestra vida o tal, hacen que las hormonas tiroideas se reduzcan, porque el cuerpo detecta por qué no has dormido bien, por qué estás más estresado, por qué tal, no lo entiende, pero decide, oye, pues vamos a bajar un poco el metabolismo, vamos a bajar un poco el gasto. Bajar un poco el gasto, en parte, implica disminuir la acción de las hormonas tiroideas y hacen que las hormonas tiroideas funcionen peor, se secreten menos y sean menos activas, haciendo cambios dentro de esas hormonas para que el organismo pues guarde mejor la energía porque está durmiendo mal, pasa algo, no está todo correcto. Cuando se tiene un buen descanso, primero los tejidos se regeneran bien, todo se regenera bien, todo va mejor y eso ayuda mucho al descanso. Porque hay más mujeres que hombres, que esto lo has dicho al principio, que sufren hipotiroidismo. Eso es por muchos motivos. Primero, porque el hipotiroidismo, principalmente en los países desarrollados, países en primer mundo desarrollado, su principal causa es una causa autoinmune. Y las mujeres, el 90% del hipotiroidismo, 90% del hipotiroidismo, se considera que es de causa autoinmune. Las mujeres tienen más tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes en parte por condicionantes genéticos y en parte por los ciclos de hormonas sexuales femeninas y el hecho en sí del embarazo. Los embarazos en sí pueden ser desencadenantes de enfermedades autoinmunes, sí, por los cambios de inmunosupresión al principio y luego se vuelve de nuevo a resetear la máquina en general del cuerpo y el sistema inmune vuelve a veces y se equivoca, habiendo casos de tiroiditis posparto que no es raro que ahí haya un debut de lo que es la enfermedad tiroidea o alguna otra enfermedad autoinmune diferente. Y también en parte porque las mujeres entre los 30 o 40 años se suelen hacer también más analíticas que los hombres. Entonces, si encontramos analíticas o si buscamos, acabamos encontrándola, que eso también ayuda. Pero en general se supone que hay más hipotiroidismo en mujeres que en hombres. Wow. Como en todo, muchos de nosotros que no somos especialistas o médicos buscamos en Google las cosas y ya sabemos que no hay que hacerlo. Entonces, hemos buscado y hay muchas búsquedas de mejor dieta, entre comillas, para la tiroides. Tú que eres especialista en nutrición, ¿qué opinas de estas recomendaciones generales que normalmente se suelen dar enfocadas a la tiroides? Que por ahora no podemos decir con la ciencia en la mano, dando un golpetazo con un paper, diciendo esta es la mejor dieta para el hipotiroidismo y esta es la que deberíamos de seguir todas las personas. Sí que es verdad que te tienes que sentar con esa persona, hablar con esa persona y ver primero qué tipo de hipotiroidismo tiene, qué tipo de condicionantes tiene y qué podemos hacer para que esto sea mejor. Algunas recomendaciones, que suelen ser las más habituales, pues la dieta de perfil antiinflamatorio, que también es una cosa que se podría hablar mucho sobre ello, saber si es una cosa cierta, si es una moda que estamos aquí hablando. Yo la trabajo con dieta de perfil antiinflamatorio, con cierto tipo de cosas, que no deja de ser una dieta mediterránea, con algunos añadidos que favorecen productos que son antiinflamatorios e intentar reducir alimentos o productos que son proinflamatorios. O sea, sí que hay muchas recomendaciones de forma general, que yo de forma general no me gusta decir casi nada, de reducción de gluten, reducción de cierto tipo de alimentos que hacen que en algunos tipos de casos pues, mejore, pero no podemos decir que todos vayan a mejorar con eso. Entonces, no podemos dar una recomendación genérica para el hipotiroidismo. Bueno, lo que está claro es que una base buena para la salud es alimentarte bien, descansar y bueno, o sea, hacer ejercicio físico, ¿no? No solo deporte. Hemos hablado de alimentación y hemos hablado de descanso. ¿Qué
papel juega hacer ejercicio físico en la regulación de la tiroides? ¿Juega algún papel? Sí, o es una pregunta súper interesante porque ha habido como un cambio de paradigma actualmente en lo que es las recomendaciones de ejercicio físico con hipotiroidismo. El caso súper típico de hace 10, 15 años de personas con hipotiroidismo que tienen un exceso de peso. Pues, ¿qué se le recomendaba? Pues que fueses que andases mucho y que te movieses mucho y que salieses a correr para intentar perder peso. Y eso no es malo del todo, podemos decir que no es malo del todo, pero se está viendo que no es lo más óptimo. Ejercicios muy extenuantes, ejercicios muy aeróbicos de mucho tiempo, no acaban siendo los más óptimos para fomentar bien la función tiroidea. Los ejercicios más óptimos, que bueno, el más óptimo significa el único que tienes que hacer, serían los ejercicios tipo Tabata, HIIT, que son de alta intensidad durante un corto periodo de tiempo, porque eso tiene un gasto energético similar, por decirlo, con un ahorro de tiempo también considerable, y luego también ayuda a potenciar un poco la función tiroidea. Es lo que hay que más que recomendar. Ejercicios tipo CrossFit, HIIT, Tabata. Anaeróbico. Sí, un poquito más anaeróbico, incluso perfil anaeróbico, intensidad anaeróbico mixto con aeróbico, pero sí que es eso. O sea, no tanto lo que decíamos hace 10, 15 años, lo decíamos con buena intención y tal, se estaba viendo que no es tan bueno. Mejor un ejercicio más de eso, de intervalos con intensidad. Y lo mismo para las dietas. Antes se decía, restringe totalmente hidratos y haz una dieta muy baja en hidratos. Y eso se está viendo también que para hipotiroidismo no parece que sea la estrategia más adecuada. Hay que hacer una restricción, porque si quieres perder peso, una restricción tienes que hacer por un lado, pero la restricción tiene que ser más moderada y la pérdida de peso tiene que ser más gradual. Acaba siendo un camino más lento, pero acaba siendo un camino exitoso. Más sólido, ¿no? Y, por supuesto, ¿qué opinión tienes de los productos diet, 0%, sin nada, así más que te venden que no tienen ningún tipo de azúcar, pero sí, al final el problema de esos productos pueden ser sustitutivos. O sea, primero hay que verlo en su contexto. Si pasamos de un alimento rico en azúcares y cambiamos hacia un producto diet, light, lo que sea, es una ganancia. O sea, pasamos de una Coca-Cola, por poner un ejemplo, un refresco carbonatado, una Coca-Cola que podrá tener 11, 30 gramos de azúcar a 0, aunque tenga algo de edulcorante, que se pueda ver, que pueda modificar algo la microbiota a dosis realmente alta, pero ya estamos reduciendo 30 gramos de azúcar. Eso, quieras o no, es una ventaja. Pero si utilizamos esos productos de dieta para justificarnos sobre otras acciones que no son tan buenas con nuestra salud, como por ejemplo podría ser el efecto halo, es decir, el efecto halo es tener un alimento que supuestamente es bueno y utilizarlo de una forma inadecuada, o haciendo que por culpa de utilizar ese alimento hagas otras herramientas o utilices otras estrategias que no van a ser buenas. Entonces, si te pides una cosa mala, pero lo acompañas con algo light y piensas, ya lo estoy haciendo bien, pues no es lo mejor. Si ya veníamos de el cubata con Coca-Cola sí, cero, ¿no? Eso, sí, totalmente. O sea, y forma parte de eso, o los donuts con Coca-Cola cero y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que utilizar bien esos alimentos, no hay que demonizarlos. Me parece una herramienta que puede ser óptima. Mejor beber agua antes que refrescos light, pero sí que tenerlo en su contexto, verlo bien. Bueno. Y tienes un destacado en tu Instagram, que sí, te hemos hecho, Te te hemos stalkeado, que se llama Superalimentos. Entonces, queremos saber qué son para ti los superalimentos, que nos cuentes un poco más sobre esto y cuáles serían tus imprescindibles en cuanto a alimentación. Vale, el concepto de superalimentos lo estoy poniendo un poco, o sea, es un concepto que también, ¿verdad? Para mí es un poco marketing, porque yo me acuerdo en la universidad en 2010 o así, las vallas de Goji. Todo el mundo tenía vallas de Goji aquí estudiando al lado. Y es una cosa que es muy golosa, por decirlo de alguna forma, porque tengo un alimento que me va a servir para muchas cosas y me va a ayudar mucho, y que no es un cambio en mi vida que es súper fácil de hacer, porque quieras o no era comprarte la cajita de bayas de Goji y no tenía mucho cambio. Entonces, es una cosa que también puede tener su efecto halo, es decir, tomo la valla Goji, ya me da igual hacer todas las cosas porque ya me protejo con esto. Y lo que yo quiero decir con superalimentos son alimentos más del día a día, son más tipo legumbres, tipos de ensaladas, tipos de verduras, todo ese tipo de alimentos que favorecen más. Entonces, lo digo como superalimentos un poco por el nombre ese tan catchy, tan comercial, pero luego al final lo que voy a acabar hablando son de alimentos que te puedes encontrar en cualquier lado, tipo legumbres. ¿Tu top 3 cuál sería? Si tuviéramos que escoger... Vale. Mi top 3 sería...
O si quieres Es empezamos a alubia, decirnos alguno. por ejemplo, legumbres tipo alubia blanca, cosas así. Cualquier vegetal de hoja verde, o sea, ahí en plan canónigo, lechuga y todo ese tipo de cosas, para mí estaría bastante bien. Y carnes blancas sobre todo por la composición que tienen. Un poquito, para mí eso sería Es lo que nunca faltaría, ¿no? En tu nevera. lo que nunca falta en mi nevera, y junto con leche. O sea, eso ya que a mí ¿Leche de vaca? Leche de vaca, sí. No va mucho en contra con mis recomendaciones, pero a mí personalmente A ti te funciona, esto a es mí me para cada funciona, uno. claro, y no necesito. Hay gente que sí, y leche semi o entera me va súper bien. A mí me encanta. Para mi objetivo de físico, sí. Te entiendo. Cuando hablamos de perder peso, hay millones de formas de perder peso, ¿no? Ha aparecido el Ozempic, ha aparecido muchísimas vías rápidas. ¿Qué diferencia hay entre perder peso de una forma saludable y de una forma insaludable? Es decir, ¿tú has visto algún paciente tuyo con hipotiroidismo, hipertiroidismo o alguna alteración de la glándula tiroidea que ha intentado perder peso de una forma muy acelerada y que le haya acabado pasando factura de alguna forma? Sobre todo cuando digo de formas aceleradas, yo lo que he visto, y estoy súper traumado, traumado, sí, se podría decir traumado, con balones gástricos, sobre todo los balones, eso es un temón, lo de los balones gástricos, la cirugía, me van a llamar de menos sitios por decir esto, las cirugías tipo POSE, las cirugías tipo bariátricas, no tan buenas como las que se pueden hacer en hospitales públicos, por mi parte. Ese tipo de pérdidas de peso acaban siendo espectaculares inicialmente, es decir, pues sí, pierdes 10, 15, 20 kilos, pero luego el seguimiento es mínimo o minimalista, se podría decir, y luego posteriormente esa pérdida de peso tan grande, llámalo balón gástrico, llámalo dieta de sustitutivo, llámalo de cualquier cosa que produzca una pérdida de peso muy grande, produce una disminución tanto en el nivel, a nivel del organismo. Hay como diferentes compartimentos, o al menos nuestro cuerpo lo entiende así. Hay el compartimento de grasa, que todos queremos reducir de eso, pero también ocurre una disminución a nivel del compartimento muscular, ¿vale? El cuerpo entiende que tiene un compartimento muscular, que son todos los músculos, que mandan señales a nuestros centros de control de peso, y el compartimento muscular también está muy reducido, ¿vale? Y eso también produce que luego posteriormente también tengamos más apetito, que tengamos como el metabolismo más bajo, sobre todo a nivel de el compartimento muscular, que es el que puede regular en parte de una forma más sencilla lo que es nuestro metabolismo. Muchas veces la pérdida de metabolismo que tenemos a lo largo de los años no es porque a lo largo de los años vayamos disminuyendo nuestro metabolismo, que en parte sí, sino porque a lo largo de los años también disminuimos nuestro compartimento muscular. Es decir, si no hacemos ejercicio físico de forma regular, nuestros músculos van disminuyendo de tamaño si no lo utilizamos, por puro ahorro del organismo. Entonces, esas dietas de peso, esas dietas tan rápidas que hacen perder tanto mucha grasa como mucho músculo, luego posteriormente acaban produciendo ese rebote porque el cuerpo quiere de nuevo rellenar esos dos compartimentos. Vale, volvemos al mismo punto, pero no, o sea, no volvemos al mismo punto, porque el problema es que el compartimento graso, lamentablemente, se rellena mucho más rápido. O sea, no existirían tantos gimnasios y no habría si el compartimento muscular se pudiese rellenar tan rápido. Entonces, lo que acaba pasando es, sobre unos compartimentos que están vacíos, se rellena más rápido el que menos queremos. Estéticamente, por salud, por todo, se acaba rellenando más el compartimento graso y volvemos a tener ese mismo peso, pero con una composición peor. Es decir, tenemos más grasa y menos músculo, haciendo que nuestra vida sea peor, porque si tenemos menos músculo en comparación a nuestro peso, nuestra vida es peor, no solamente estético ni por funcional, sino en plan de salud. Y luego haciendo que los siguientes intentos que vayamos a tener de pérdida de peso, o sea, vuelve a ir al endocrino o en 5 o 10 años, vayan a ser más difíciles. Y se produce la típica imagen, que seguramente muchos de los oyentes se podrán identificar con eso, de he hecho ya 5, 6 dietas, al principio perdía muchísimo, luego en la segunda ya perdí menos, la tercera, la cuarta ya cada vez voy perdiendo menos, y cada vez estoy intentando comer menos todavía para no ganar peso, y llega ya una carrera que es que sinceramente no puedo comer menos. O sea, me dicen, es que yo no puedo comer menos para mantener mi peso, y a pesar de todo eso no lo estoy consiguiendo, y es en parte por ese
mala composición corporal derivada de esos múltiples intentos de pérdida de peso hechos en el pasado. ¿Y cómo salimos del bucle? Vale, Claro, pues pues esa es una muy buena idea. No, estamos perdidos. No, ¿Qué hacer no. cuando ya no podemos, Sí, ya no claro. responde Pues nuestro cuerpo? hay que hacer un ejercicio consciente y lento de recomposición corporal, es lo que yo acabo recomendando, que es meter fuerza, meter construcción de masa muscular. Quizá no tener una pérdida de peso en ese momento tan explosiva, pero sí que hacer que no tengamos menos peso, sino que tengamos menos grasa y más músculo, o aumentar solamente el músculo. Y ya con eso nuestro metabolismo va subiendo poco a poco. No hace falta poner termogénicos o poner ese tipo de cosas para aumentar el metabolismo. Ya solamente con nuestra masa muscular, ya nuestro cuerpo acaba teniendo un metabolismo basal y un gasto energético diario mucho mayor. Y eso ayuda a que tú estés mejor, estés más sano y también te ayuda a perder mejor peso. Y luego cuando pierdas peso, no recuperes ese peso tan rápido posteriormente. Sí, porque a la mayoría de personas que bueno, quieren adelgazar y a lo largo de su vida, yo creo que a lo que más temen es precisamente a ese efecto, ese efecto rebote. Yo quería recular un poco y volver a lo del balón gástrico, porque me ha parecido muy interesante. Yo creo que todos nosotros conocemos casos de personas que se lo han hecho y luego lo han pasado fatal, con múltiples operaciones después de esto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa exactamente cuando una persona se hace una operación de balón gástrico y qué consecuencias puede tener o estamos viendo que está teniendo ahora? Vamos a poner un poco como las diferentes definiciones, así de forma a la pluma. Estaríamos hablando de cirugías bariátricas, que serían cirugías que alteran lo que es estómago y parte primera o parte proximal de lo que es el intestino delgado. El balón gástrico es introducir una sustancia aceptable por el cuerpo humano, que lo pones ahí, lo infla y ocupa un espacio dentro de lo que es nuestro estómago. Ese tipo de cosas de ocupar un espacio dentro de nuestro estómago o reducir el componente de nuestro estómago se llaman cirugías restrictivas. ¿Vale? Restrictivas porque restringen la cantidad de comida que podemos tomar, ya sea porque haya menos estómago o porque nuestro estómago está ocupado por algo que es un balón gástrico. También puede modificarlo, tipo reducir su tamaño y todo eso. Y luego hay otras cirugías que combinan eso, pero también hacen que absorbamos peor los nutrientes, que serían las cirugías mixtas. Y luego están las cirugías malabsortivas que van solamente a la parte de absorber del intestino, pero esas ya no se utilizan tanto. Más bien se suelen utilizar las restrictivas y las mixtas. El problema de las restrictivas es que sí, producen una buena pérdida de peso, pero luego posteriormente cuando se retira el balón, con sus problemas de gastritis, con sus problemas de una nueva cirugía y todo eso, una nueva intervención más bien, luego tienes ahí la ganancia de peso que suele ocurrir con una gran, lo que dicen los estudios, con una gran prevalencia. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que al final pues, no acabamos queriendo. Porque entiendo que el objetivo de este tipo de operaciones no es solo el adelgazar, que también es que las personas se acostumbren a comer bien y comer menos. Eso es lo que yo intento hacer con los fármacos esos que también se pueden utilizar para la pérdida de peso, que acabe entrando dentro de lo que es el hábito de la persona, el ver el plato con determinada cantidad de comida, ¿vale? Sí que es verdad que sin ese fármaco pues el apetito va a ser mayor, pero que entre dentro de nuestro hábito, porque somos animales de hábito, somos animales de hacer siempre lo mismo, que veamos siempre el plato de una forma, que tengamos también una relación diferente con la comida, para no depender siempre de ese balón, bueno, en el caso yo no lo utilizo, o de ese fármaco a posterior cuando se te suspende. Claro, porque si yo me he puesto un balón gástrico, ya me lo han quitado y el primer día que puedo comer normal desayuno Coca-Cola, bueno, con perdón de decir la marca, pues evidentemente voy a volver. Es que conozco muchísimos casos que han vuelto exactamente al mismo peso que estaban y con otras cirugías. A mí me parece súper interesante. Lo que me ha parecido entender es que puede ser interesante en el caso de algunos pacientes incorporar fármacos como la semaglutida para educarles y que aprendan a interiorizar, bueno, ya que no tienen apetito, que una cantidad de comida mucho más moderada es bueno bien para ellos y esto les puede acabar ayudando a desarrollar hábitos saludables. ¿no? Entendiéndolo como una muleta que te ayuda durante el camino para reeducar tu relación con la comida. Es una solución un poco desesperada, o sea, lo ideal sería tirar de fuerza de voluntad y hacerlo tú, pero en algunos casos has podido comprobar que funciona bien y sobre todo si haces un buen seguimiento tanto con los balones gástricos, con las medicaciones, si haces una educación dietética, yo siempre que pauto algo de ese estilo, siempre derivo al nutricionista que yo tengo en mi equipo para que haga una intervención sobre qué cosas puede hacer. O sea, no solamente dar el fármaco, sino
qué mínimo que dar, unas recomendaciones de tipo filosofía, de qué comer, qué hacer, qué relación tener con la comida, y luego adicionalmente ofrecerles también que se citen con una dietista nutricionista que pueda trabajar también eso para que sea completo, sea un viaje completo, viaje con las ventajas de los fármacos, de la intervención, y luego posteriormente te quede ese pozo de lo que has aprendido en el camino. Que eso, al final, tanto la ganancia de músculo, el mantenimiento de la masa muscular, como la reeducación son los dos factores que más se han visto que te pueden ayudar a no reganar luego. Hemos dado una pincelada al tema de las hormonas. Tú eres especialista en hormonas, o sobre todo en cómo influyen nuestras hormonas en nuestro cuerpo. ¿Qué influencia tienen nuestras hormonas en esos atracones que a veces podemos darnos por ansiedad o por otros motivos? Vale, hay una hormona que es la hormona leptina, ¿vale? Que es la hormona que se genera en el tejido graso, que marca cuánto tenemos nosotros de tejido graso dentro de nuestro interior. Entonces, lo que va a darnos la saciedad. A decir, oye, mira, que es que hay mucha grasa aquí, mucho contenido, mucha energía acumulada, y esa leptina le dice a nuestro cuerpo que pare. Entonces, pues, si lo pensamos así, las personas que tienen exceso de peso tienen que tener más leptina, y eso tiene que hacer que tengan mayor nivel de saciedad. Pero el cuerpo a veces con eso es un poco perverso, y cuando hay muchos niveles de leptina se genera una resistencia a la leptina y no da buena señal. Eso es a nivel de hormona. Y luego está la grelina, que es una hormona del apetito que se genera dentro de lo que es el estómago, sobre todo en periodos de ayuno. Y esas cosas, esa hormona, hace que tengas más hambre, y ahí podría estar. Pero los mecanismos de atracón o de comer de repente muchas veces, más que relación hormonal, y sería de mi campo, tiene un campo mucho más social, psicológico, emocional, que la pura relación de lo que es la hormona, la relación con la comida que podamos tener y todo eso, que tiene más importancia en lo que es determinar cuándo me voy a dar un atracón o si voy a tener atracones o no. Cogiendo lo que hablabas de la relación con la comida, a mí me parecen alarmantes los datos que hay en España, tanto de obesidad en adultos como de obesidad infantil. ¿Cómo de importante es esta relación con la comida desde que somos pequeños y nos están educando para luego desarrollar o no trastornos a nivel del metabolismo? Con la relación con la comida, o sea, hay que ver como, yo también lo pienso un poco como las diferentes generaciones que ha habido en España, así un poco abuela pluma, ¿no? La generación, vamos a diferenciarlo, yo tengo 34 años, por poner un poco de contexto, abuelos, padres, nosotros, y bueno, los que vendrán después, que la siguiente generación. Entonces, el problema es que venimos de una generación, la de nuestros abuelos, que ha pasado mucho hambre, que ha tenido una relación con la comida muy, muy social, pero muy de supervivencia, que para ellos era necesario, que ellos lo necesitaron para sobrevivir en su contexto, para sobrevivir en el momento en el que tocó vivir. Mi abuelo era del campo, y bueno, mi abuelo era del campo, tanto por los dos lados. Entonces tenían una relación con la comida que era cuanto más mejor, pero afortunadísimamente España y el mundo han mejorado mucho, y la capacidad que tenemos de acceder a comida es infinitamente mayor que la que tenían ellos. Bueno, mucho mayor de lo que tenían ellos. Entonces, han traspasado ese mindset con la comida a nuestros padres, y nuestros padres han sufrido un poco eso porque han tenido como mucha abundancia, pero al mismo tiempo la mentalidad de me tengo que comer todo, no puede quedar nada fuera del plato porque es que si no estás perdiendo dinero, un dinero súper importante, y ese tipo de cosas también es importante saberlas, porque muchas veces nos acabamos tratando como el cubo de basura. O sea, si tú ya no tienes más hambre, pues, y ha sobrado algo de comida, está mal, hay que intentar evitarlo, pero no te la tomes porque sí, no te trates como el cubo de basura. Eso es una frase muy de autoestima, muy de tal, que la digo de vez en cuando en consulta, y yo creo que va bien, que ese perfil de gente, yo no puedo dejar nada en el plato. Y luego hay otra cosa, que vivimos en un mundo muy estresado, vivimos en un mundo que nos machaca mucho, que tenemos muchos compromisos, tanto laborales, sociales y personales. Y la comida en sí es un estímulo positivo. O sea, el hecho en sí de comer es un placer hedónico, es decir, oye, comes, estás rico, te gusta, te siente bien, después de comer pues lo puedes pasar bien, o lo puedes asociar a una actividad placentera. Entonces, es casi de sentido común que un organismo que se siente muy estresado busque estímulos positivos, ya sea el móvil, ya sea la comida, y intente compensar esa vida estresada con estímulos positivos como es la comida. Esos son como
dos factores, mentalidad de generaciones anteriores e intentar compensar ciertas cosas, que no te estoy diciendo que sean malos ni buenos, sino que es un mecanismo natural de supervivencia que podemos tener en una situación delicada. Pues intentar compensarlo con comida. Esas dos cosas, entre muchas otras, pues pueden ser cosas muy importantes en la relación con la comida. Muy interesante. Sobre todo entender de dónde venimos. A mí me ha encantado. Somos los nietos de eso. Sí. Y eso es absolutamente real, ¿no? Cómete todo, ¿no? Dejes absolutamente nada. Y sobre me ha gustado todo ese mensaje. Es una cosa también muy positiva de la cultura latina que ha hecho que nuestra vida sea mejor, que tengamos una esperanza de vida muy buena. También hay que matizarlo, es la relación lúdico-festiva con la comida. Claro. Todo se celebra con la comida. O sea, está bien, está muy bien, socialmente está muy bien que nos reunamos, padres, tíos, hermanos, primos, con la comida, pero eso hace que a nivel de peso pues vaya peor y hay que valorarlo. Claro. Antes de pasar al segundo bloque, hablando de esto, se me ha ocurrido una pregunta. Decíamos que el hipotiroidismo puede llevar a engordar, ¿no? a una parte de sobrepeso, pero puede ser al revés, por esto que hablábamos. Es decir, estos niños con obesidad o estas niñas con obesidad de mayores tienen más posibilidades de padecer alguna alteración del tiroides. Vale. Cuando tienes obesidad tienes un poquito más de riesgo de tener todas las enfermedades del libro. O sea, porque la obesidad es un factor de riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, porque la obesidad o el exceso de materia grasa es proinflamatorio, haciendo que el sistema inmune se pueda grillar un poco más, o si ya hay algo que pueda tender a fallar, que falle con más posibilidades. Y sí, puede tener como más riesgo. Se considera un factor de riesgo para nódulos, se considera un factor de riesgo para cáncer de tiroides, se considera para muchas cosas. En general, tener un exceso de peso no suele ser bueno. Buena pregunta para terminar el bloque. Ahora pasaríamos a temas más hormonales y relacionados con la mujer, como son el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, ¿no? Lo hemos hablado en otros episodios, pero ahí está muy infradiagnosticado pues lo que es el síndrome de ovario poliquístico, y en muchos casos muchísimas mujeres tardan años de más en ser diagnosticadas de esta patología o de esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más tempranos que podríamos detectar y cómo haces tú para que no se compliquen? Sobre eso que acabas de decir, lo antes posible. Sobre eso que acabas de decir, vamos, es que las alteraciones menstruales femeninas, pues es una cosa que también tiene como mucha enjundia y a veces no le damos tanta, o anteriormente no le hemos dado, sobre todo no le hemos dado tanta, y eso hace que el diagnóstico sea más tardío. Pues sobre los síntomas, el principal del síndrome poliquístico es no tener la regla, es decir, tener un periodo amenorrea, la palabra médica que ya va tocada decir una palabra seria, amenorrea de más de tres meses, o sea, porque si no sería un bache amenorreico, o tener los ciclos más alargados de la cuenta, es decir, dentro de lo que es aprox, tenerlo de 28 días, que tengas unos ciclos de 30, 40, también se consideraría una alteración sugerente de síndrome ovario poliquístico. Luego, según qué tipo de síndrome ovario poliquístico, pueden tener diferentes sintomatologías, entre ellas las que se suele acompañar son síntomas de exceso de hormonas masculinas. El síndrome ovario poliquístico es como un montón de conjuntos de alteraciones que al final acaban dando tanto amenorrea como exceso de hormonas masculinas, que hacen que puedas tener más vello, más tendencia al acné, más tendencia a la caída de cabello, más tendencia a la piel grasa, y ese tipo de cosas también hay que verlas y también hay que valorarlas. Y luego también da problemas a nivel de lo que es la fertilidad, ¿vale? Tanto por la amenorrea, tanto por no tener la regla, que ahí no puedes tener hijos, como unos óvulos de peor calidad. Wow, entiendo que tú ves muchas mujeres, porque esto debe ser súper frustrante, con una autoestima súper baja, porque además afecta a quienes busquen tener un hijo. Y a mí me gusta ese concepto integrativo, ¿no? Que es como tú te defines. ¿Cómo las ayudas tú en este proceso? Vale. Pues lo primero, intentar comprenderlo, ¿vale? Porque quien viene a mí, bueno, no suele venir de primera, no, suele tener un bagaje, y ese bagaje muchas veces acabas con que acabes viéndolo, con que acabes empatizando un poco, acabas viendo muchas personas que tienen un bagaje que es súper pesado, o sea, pero súper pesado tanto de ir a muchos médicos, de ir a muchas pruebas, de que te digan muchas veces no, que te digan
incluso llegan a decir barbaridades tipo no vas a poder tener hijos nunca, que eso quieras o no, a muchas personas les importa mucho y les hace mucho daño. Bueno, yo creo que a casi todo el mundo le puede hacer mucho daño. Entonces, primero intentar comprenderlo y luego, desde el punto de vista puramente médico, ver por qué eso no se cumple. Es porque tienes una alteración tiroidea, que también puede alterar la fertilidad, es porque tienes una alteración a nivel de síndrome poliquístico, endometriosis, que son como las más frecuentes, es porque tienes una alteración a nivel de la sangre, que la coagulación hace que tengas una implantación peor, porque tienes una alteración a nivel inmunológico, que hace que tu cuerpo naturalmente rechace ese organismo extraño, que no deja de ser la mezcla entre el padre y la madre, pues se consideraría un organismo extraño, y lo rechace. Entonces, según qué tipo de problema, pues intentar o llevarlas yo. En el caso de los problemas hormonales, pues me siento capacitado. En el problema de coagulación e inmunología, pues hablar con profesionales de confianza y que yo trato con ellos. O sea, inmunólogos y hematólogos me parecen unos médicos muy listos y llevan unas cosas que yo no puedo llevar porque no sé, entonces se lo derivo a ellos si sospecho que es eso. Entonces muchas veces otra cosa que frustra mucho a esas mujeres es que tu analítica está normal, es que no sé qué te puede pasar. Pues hay veces que no es que tu analítica esté normal, que la analítica está normal, nadie se equivoca tanto, pero que a lo mejor no buscamos en los sitios adecuados, y buscar en los sitios adecuados es problemas de coagulación que no se suelen pedir o problemas de inmunología que tampoco se suelen pedir, ¿vale? Entonces, ir a esos profesionales puede ayudar mucho, ¿no? Un poco antipublicidad por mi parte, pero hay veces en los problemas de fertilidad hay que ir a un hematólogo o a un inmunólogo que pueda ver esas causas raras o al menos descartarlas. O sea, abrirle un mundo de posibilidades y no cerrarle todas las puertas y, oye, porque tienes endometriosis, porque tienes síndrome de ovario poliquístico, es muy difícil que puedas ser madre, sino abrir ese abanico de posibilidades, porque por lo que estás diciendo, muchas veces hay solución. Sí, a ver, ser sincero, o sea, en este tipo de cosas hay que ser honesto y decirle, oye, mira, con tu problema, con tu historial, pues efectivamente tienes una fertilidad disminuida respecto a todo el mundo que hay por la calle, la media de todo el mundo que hay por la calle, pero poner medios, según qué problema, poner un tipo de medio diferente para hacer que estén mejor, sobre todo es controlar esa enfermedad, que hay veces que no se controla bien esa enfermedad, ya sea síndrome ovario poliquístico, endometriosis o hipotiroidismo, y luego también poner ciertas cosas que se han demostrado que aunque no se vean en la analítica, aunque no se vean en una ecografía o en una prueba de imagen, mejoran la fertilidad, ¿vale? Sin pasarnos de poner demasiado suplemento y todo eso, que hay veces que las personas que están en busca de fertilidad tienen una lista de suplementos que da cosa ver a una mujer de 30 y tantos años con tantos suplementos. Los suplementos están bien, pero los seleccionados y los que sean de calidad. Y ir priorizando y sobre todo ayudar a poner un poco de orden en ese caos, ya seas tú o sea otra persona, que ayude a esa mujer finalmente a cumplir su sueño. Sobre todo que el síndrome de ovario poliquístico es reversible, ¿no? O Sí, no es se puede. reversible. A ver, es una palabra que es compleja de decir, o sea, es tratable. A mí me gustaría considerarla, puede que me equivoque, puede que dentro de poco se vea que sea otra cosa. A mí me parece una enfermedad crónica que se puede manejar con suplementación, con estilo de vida, también ver qué tipo exactamente o intentar discernir qué tipo de síndrome de ovario poliquístico tiene o qué subtipo de síndrome de ovario poliquístico tiene, para sobre todo eso hacer un tratamiento más dirigido, tanto para controlar ciclos como para fertilidad. ¿Cuáles serían los suplementos, los 2 o los 3 suplementos que tú consideras imprescindibles en estos casos? Vale, para síndrome de poliquístico, sobre todo trabajo con inositol. Mi inositol es el que más funciona, a dosis de 2-4 gramos según tolerancia digestiva. Vitamina D y omega 3, sobre todo ayuda tanto al síndrome poliquístico metabólico como al síndrome poliquístico de suprarrenal. Y luego, sí, vitamina D, sí, inositol, y luego ya ir valorando otras cosas en función de analítica. A veces zinc puede ayudar un poco a mejorar en general la inflamación y otros parámetros, pero con esos 3 funciona. Me gusta preguntarlo porque, como decía antes Eduardo, hemos hablado de esto en otras ocasiones, en otros episodios, y me gusta que coincidáis. Vale. En el tema del omega 3 nos lo han dicho mucho, el tema de la vitamina D, de mujeres que a lo mejor lo único que tenían en casos más leves era un déficit brutal de vitamina D que no le estaba permitiendo poder concebir. Sí, se mejora mucho, o sea, también no podemos perder un poco el punto. O sea, la vitamina D funciona para muchas cosas y te puede ayudar muchísimo, y es un suplemento que es relativamente seguro, es un suplemento que hay que ser muy burro, sinceramente, honestamente hay que ser muy burro para pasarte, y que tiene muchos beneficios.
Pero sobre todo lo que has dicho, que al final los suplementos, cada vez hay más marcas, ¿no? Lo importante es que sean profesionales los que los recomiendan y que se recomienden de forma personalizada para cada persona, ¿no? Sí, que es muy goloso, o sea, lo digo así, es muy goloso de irte a una página web y decir, oye, esto va a ser la solución para tu problema. La solución para tu problema va a ser esta pastilla, que sí, que a lo mejor puede ser parecido a esa pastilla, pero hablar con alguien que sepa un poco más. Nosotros, por ejemplo, en Cobo tenemos un servicio de atención a cada persona para que nos puedan preguntar, oye, pues yo tengo pues la desregulación de la glándula tiroidea, me venía tomando esto, deja de tomarte esto, igual no tienes que tomarte nada o igual tienes que tomártela así. Pero me encanta que pongas de relieve la importancia de la personalización y de apoyarte en profesionales como en este caso eres tú, porque no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Y hay gente que también se lo digo, hay gente que no necesita nada. Y yo, por ejemplo, ahora he sacado un suplemento y yo digo, oye, mira, viene gente pidiéndome el suplemento y yo, mira, que lo siento, que no te va a beneficiar, no te va a sentar bien. Y yo sé que no, bueno, no te va a ayudar, más bien, pero que sí, hay que decirlo. Yo voy a abrir otro melón. Seguro que todos los que nos están escuchando y nosotros mismos pues sufrimos estrés. Sabemos que el estrés crónico alargado en el tiempo puede estar relacionado con el síndrome de ovario poliquístico y también con la resistencia a la insulina. ¿Por qué ocurre esto? A mí me gustaría entenderlo y cómo podemos hacer para reducir su impacto en nuestra salud hormonal. Vale, respecto a la relación con el estrés, con el síndrome ovario poliquístico, gente piensa, solamente por estrés ya mejora ciertas cosas, pero es que hay un subtipo de síndrome ovario poliquístico que está especialmente relacionado con lo que es el estrés, que es el subtipo de síndrome ovario poliquístico de origen suprarrenal. Las suprarrenales son dos glándulas endocrinas que fabrican hormonas relacionadas con el estrés, como por ejemplo puede ser el cortisol. Entonces, cuando tenemos más estrés, esas glándulas suprarrenales funcionan de más, haciendo que funcionen más, hagan más hormonas del estrés y que hagan más andrógenos, haciendo que el síndrome ovario poliquístico de origen suprarrenal vaya peor. Y es como un síndrome ovario poliquístico que así de primera no dirías que es un síndrome ovario poliquístico, porque cuando pensamos en la típica imagen de libro de medicina de persona con síndrome ovario poliquístico, lo vemos como una persona con exceso de peso, con vello y todo eso, y muchas veces las personas de ese subtipo pues son personas delgadas, súper exigentes, súper perfeccionistas, que no tienen la regla, o que no tienen la regla, pero que tienen buen nivel de grasa corporal. Y es por eso, o sea, y modificando el estrés, y a veces modificando el estrés, en vez de centrarnos en tanto suplementación o en hacer las recomendaciones súper perfectas, que ese tipo de ese perfil de paciente te lo va a hacer todo perfecto, porque forma parte de su forma de ser, relajando el estrés y trabajando eso, ya sea psicólogo o ya personalmente, pues mejora mucho esa enfermedad a nivel de lo que es el síndrome poliquístico. Y luego la otra enfermedad que me has dicho... No, decía que el estrés crónico muchas veces está relacionado también con la resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina, porque el estrés per se puede aumentar dos cosas. Si estamos hablando de un estrés excesivo, crónico, muy a largo plazo, nos puede generar aumento de la inflamación. Aumento de la inflamación leve, que a veces no se puede llegar ni a ver en las analíticas, o en la analítica nosotros tenemos presentes, pero esa inflamación hace que la insulina funcione peor. La insulina en el contexto de inflamación funciona peor, engancha menos en las células y hace que tengamos más resistencia a la insulina, niveles de azúcar un poquito más elevados, y luego hay otra hormona, que también se llama cortisol, que hace que la insulina funcione un poquito peor, incluso es antagónica a lo que es la insulina, y hace que tengamos pues, también que la insulina no funcione peor, y haciendo que en general pues, tengamos los niveles de azúcar más altos y una salud un poco peor. Vale. Como tratamiento efectivo también para el síndrome de ovario poliquístico, bueno, creo que es bien sabido que muchas veces se trata con anticonceptivos. ¿Es la única solución? No sería... O sea, a mí en este tipo de cosas, yo soy médico, que hay que decirlo, y yo no puedo decir que los medicamentos sean siempre malos. O sea, los medicamentos tienen su función, tienen su indicación, y habrá gente con síndrome ovario poliquístico y habrá gente con endometriosis que tengan que recurrir a esos medicamentos. Y vamos a poner las cosas en su sitio, y no es rendirte o que seas peor persona o que te hagas menos por tu salud porque necesites medicamentos, sino porque tu condición en este momento requiere de medicamentos. No es una rendición moral el uso de utilizar medicamentos. Son recursos puntuales. Es que yo veo gente que rechaza el uso de medicamentos porque se siente peor si lo utiliza, y no, es que lo necesita, en este momento puntual lo necesita, o quizá durante más tiempo por tus condicionantes genéticos de vida y tal, pues utilízalo, pero
y ahora nos vamos al otro lado, tampoco hay que ver mujer de 15, 17, 18 años que no tiene la regla durante 4 meses, no hay que engancharle sin más los anticonceptivos. Muchas veces es esperar, es ver qué le puede estar pasando para que no tenga la regla regular o ajustar en un escenario más a largo plazo de intentar poner suplementos o intentar poner una dieta que ayude a que los folículos se desarrollen y se liberen bien. Volvemos otra vez a hablar de esa falta de sueño y la importancia de un buen descanso. ¿Cómo afecta, ¿no? Un mal descanso o falta de sueño en esta condición hormonal que sería el síndrome de ovario poliquístico? Pues parecido a lo que es el estrés. Si no descansas bien y todo eso, pues tienes un mayor nivel de cortisol, un mayor nivel de estrés que hace que los ovarios funcionen peor. O sea, en general el descanso ayuda a muchísimas cosas. O sea, el descanso, por poner otra cosa diferente, el descanso es una cosa que puede regular mucho el apetito. Las personas que duermen peor, o sea, las personas que duermen peor se ha visto que las personas que duermen peor tienen una peor selección de alimentos, es decir, que comen alimentos más grasos. Cuando has dormido peor, no picoteas un poco más y comes alimentos más grasos porque las hormonas que generan un mal sueño pues ayuda a eso, y luego también emocionalmente y psicológicamente también tienen más tendencia a hacer esa peor selección de alimentos, y luego también tienen más apetito. O sea, que las personas que duermen peor tienden a engordar. Sí. Las personas, por ejemplo, que tienen turnos de noche, que no es que duerman menos, pero que duermen en unos horarios que no son todo lo óptimo que deberían para un descanso bueno, al final acaban teniendo más problemas de obesidad y de pérdida de peso, porque su dieta no sea del todo buena, todo ese tipo de cosas. Entonces, el mal sueño, el mal descanso, los malos seguimientos de un ciclo día-noche, pues hace que en general todas las enfermedades vayan a peor. O sea, estamos hablando de tiroides, estamos hablando de síndrome ovario poliquístico, estamos hablando de peso. En general, un buen descanso pues ayuda a muchas cosas. Pues una vez más impresionante que no vale solo hacer una cosa, ¿no? Al final nuestra salud es una cuestión de hábitos y de hábitos transversales, ¿no? Para que no lo sepan, o para que no sepan mucho sobre endometriosis, a mí me gustaría, ya que hemos hablado mucho de ovario poliquístico, pasar a hablar de endometriosis. ¿Cuál sería la definición de endometriosis y qué la define? La endometriosis es una enfermedad ginecológica que afecta cada vez a más mujeres, que sobre todo el síntoma principal o más por decirlo de alguna forma, lamentablemente, es reglas muy molestas, muy abundantes, con mucho sangrado. La endometriosis es crecimiento del tejido endometrial fuera del sitio donde debe de estar, ya sea por las paredes externas del útero, ya sea por lo que es la cavidad o zona pélvica. Incluso se puede expandir más allá de la zona pélvica, que es ahí cuando empieza a dar sintomatología un poco más rara, pero que es posible. Es decir, hay restos de tejido endometrial que responden a los ciclos de estrógenos y de progestágenos con los crecimientos. Cuando hay crecimiento puede haber más dolor, más molestias, más inflamación, que pueden estar alojados el otro día vi un caso de una paciente a nivel de recto, entonces tenía problemas con la deposición cuando tenía la regla, o a nivel del trocánter, es decir, cuando tenía la regla tenía molestias a nivel de la cadera. Incluso hay algunos casos, ya estos son muy excepcionales, pero que sepáis hasta dónde puede viajar, que llegaron incluso a llegar a diafragma o por encima de diafragma con problemas respiratorios asociados a lo que es la endometriosis. Así que no es solamente mucho dolor, que bueno, no es poco, ¿vale? Quiero decir, pero que no es solamente mucho dolor, mucho sangrado, sino que puede tener una clínica que es mucho más que ginecológica. Entonces, es complejo. Bueno, era un poco para empezar a definir como punto de partida. Siempre me gusta porque pensamos que las cosas son solo algo, sí, ¿no? En este caso, pues endometriosis a mí me sonaba pues, a muchísimo dolor y reglas abundantes, pero también tiene otras cosas que hay que conocer. Algunas teorías mencionan que existen factores genéticos o inmunológicos como causas, ¿no? De la endometriosis. ¿Estamos cerca de entender por qué ocurre esto? Claro, el problema... No, o sea, ahí yo no estoy tan puesto, tengo que reconocerlo antes de meter la pata, pero también quiero aquí dar una pincelada del problema que tenemos con las enfermedades femeninas. Por decirlo de alguna forma, el problema es un problema de perspectiva de género, que las enfermedades que están asociadas normalmente a mujeres, pues se ha investigado menos y se le ha dado menos valor, es decir, mal hecho antes, si a una mujer le dolía mucho la regla, pues se le decía que era débil o que no aguantaba mucho, cuando en realidad es un dolor que se ha demostrado que es bastante más fuerte que cosas que puedan soportar un hombre. Entonces no se ha investigado tanto. Entonces por ahí ha habido un retraso.
un retraso a nivel de investigación, a nivel de tiempo. Menos mal que ya poco a poco, en los momentos en los que estamos hablando ahora, ya se va intentando superar un poco la brecha. Están intentando poner tipos de medicamentos tanto para endometriosis, terapia hormonal sustitutiva, para la menopausia, e intentar ver suplementación que pueda mejorar los síntomas de endometriosis y cosas que ayudan, ¿vale? El problema es eso, que a veces también tenemos que ver desde dónde venimos, perspectiva de género, de si se ha enfocado más a ciertas enfermedades que iban más dirigidas a lo que es hombre, o enfermedades más mortales, o que se le ha dado más importancia, que SOP, endometriosis. Exactamente. Eso es algo que hemos visto desde el principio que empezamos a hablar con profesionales, lo hemos detectado, y lo bueno es que se nota que empieza a haber un cambio de tercio, ¿no? Sí, que ya vamos intentando compensar el tiempo perdido y trabajando. Una de las mayores preocupaciones para mujeres con endometriosis es la fertilidad. Apoyándose en los tratamientos, en el estilo de vida adecuado, ¿qué porcentaje de mujeres con endometriosis podrían llegar a concebir? Pues sinceramente depende un poco del grado de extensión de lo que es la endometriosis, del tratamiento y todo eso, pero lo que sí que podemos decir con seguridad es que tienen una disminución de la fertilidad respecto a mujeres que no tienen endometriosis, pero no podemos decirle, a no ser que tengan patologías súper graves, que no vas a poder tener hijos. O sea, es lo que yo... Claro. Más que dar porcentaje, que a mí dar porcentaje, si no estoy muy seguro, no lo digo, pero sobre todo eso, no dar absoluto, porque en medicina, si dices un absoluto, como que te persigue el karma, el concepto ese, y te da en la cara y te quita la razón. Pero es eso, y sobre todo... Bueno, hay esperanza y si llevas un estilo de vida saludable y además te apoyas en un consejo médico y en un tratamiento puntual si lo necesitas. Tratamientos con progestágenos, tratamientos con medicaciones que inhiben los andrógenos, que inhiban el crecimiento endometrial, y luego suplementación tipo que yo utilizo mucho en mi consulta, que es Vitejano y Levedol para el dolor. Esos dos productos creo que ayudan mucho a mejorar primero el día a día, es importante el día a día, y luego, consecuencia de mejorar el día a día y la enfermedad, la fertilidad sube. Claro, porque ¿qué factores de la endometriosis afectan directamente a la fertilidad? Pues la implantación, sobre todo. O sea, si tienes un tejido endometrioso, tienes un tejido endometrioso que no es óptimo, ya sea porque haya adenomioma o que haya alteraciones a nivel de la geografía, decirlo, del endometrio, pues la implantación va a ser peor. Y luego también un ambiente inflamado en lo que es el útero hace que la implantación también sea peor, o sea, menos exitosa. Sí que es verdad que se puede conseguir embarazo, y antes se decía antiguamente que una vez que una mujer con endometriosis se quedaba embarazada, como que se curaba un poco de la endometriosis o mejoraba un poco. Es un poco machista decirlo, pero al final acaba siendo cierto. El embarazo resetea un poco el cuerpo de la mujer y hace que la endometriosis mejore. Sí, mejore un poco. A nivel de sintomatología. Es alucinante, ¿eh? El cuerpo humano y el cuerpo de la mujer en especial. Y sí, sobre todo los cambios que se pueden llegar a producir en lo que es el embarazo, vamos, eso. Es que la mujer puede cambiar a nivel hormonal por completo, ¿no? Después del embarazo. Sí, el desplazamiento que puede llegar a tener los órganos dentro de tal, bueno, dejas de tener un ser humano dentro de ti, los cambios que puede haber de órganos, vamos, es una cosa bárbara. La cirugía es una opción en algunos casos de endometriosis. ¿Cómo decides, ¿no?, si una paciente necesita una intervención quirúrgica o puede manejarse con otros médicos o métodos? Vale, yo sobre todo lo que manejo es medicación oral, medicación tal, y en el caso de que no responda a todo totalmente puesto o que tenga unos sangrados que sean muy bestias, sí que se podría valorar la cirugía. O sea, sería como lo último Vamos a intentar que sea lo último. Porque esta es muy invasiva, la cirugía. Ahí ya lo siento, pero no te podría contestar. Ya se sale un poco de lo que son mis conocimientos. Pero, lo derivas directamente cuando ves que con medicación no son lo que es, yo entiendo que son como legrados o cosas así, pero no quiero hablar más porque puede que diga mal las cosas. Vale. A nivel, la empatía es una de las variables que sacamos muchísimo dentro de este espacio, y es cómo haces para prepararte y para tener la empatía adecuada para comunicar a una persona pues que tiene una patología como la endometriosis o un problema así. ¿Os preparan? ¿Tú cómo lo enfocas? ¿Cómo haces para hacerlo de la forma más humana posible? Pues yo solamente puedo hablar en mi caso personal. Pues sinceramente tengo que decir que no nos preparan para eso. O sea,
sobre todo lo vas viendo con los médicos mayores, ¿no? Cuando tú empiezas en el hospital, vas viendo cómo lo hacen los médicos mayores, para bien o para mal, le acabas copiando un poco las mañas. Claro. Siempre suele ser para bien. Le vas copiando las mañas de cómo comunican las malas noticias y luego tú ya con tu propio criterio personal vas seleccionando conocimientos, mañas y formas de hablar de la gente que te gusta. Yo, por ejemplo, hay un endocrino en un hospital de Madrid que me gustaba mucho cómo comunicaba los resultados negativos, las cosas, en general la patología y tal. Y luego me escuchaba y me cambiaba el acento, o sea, que hasta me volvía asturiano, ¿sabes? Que era una cosa que... Y yo, ¿pero por qué está hablando en asturiano? Es que le estoy copiando cómo habla él, o sea, me gustaba mucho cómo hablaba, incluso le imitaba eso. Entonces, muchas veces por imitación y muchas veces por práctica y por experiencia acabas modulando un poco cómo dar la comunicación de la forma mejor posible. O sea... Yo ahora mismo me estaba acordando de hace 2 o 3 días que vi un ecógrafo, con mi ecógrafo vi un nódulo que no me gustaba mucho y lo tuve que mandar pinchar y todo eso. Entonces vas como preparando el terreno para decírselo de la mejor manera. O sea, no se lo vas a pintar de color de flores, pero vas preparando el terreno para que no tenga un mal rato. Porque siempre puede salir negativo, siempre puede salir positivo, pero que la noticia sea lo más suave posible, pero siendo empático. Qué situación, ¿no? Estar en consulta, coger el ecógrafo, hacer una ecografía y ver algo que no te gusta. Que no te gusta. ¿Cómo lo llevas eso, o sea, después de trabajar tantos años? Pues intento... Joder, ¿cómo lo llevo? Porque siempre hablamos del médico, sí. pero los médicos también son personas. Sí, Esto también lo claro. ponemos nosotros siempre de relieve. Sí, claro. O sea, yo a veces sí que me llevo algunos casos que, tío, te quedas en plan dándole vuelta y todo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de... que a mí uno de los que más me marcó fue una persona que estaba embarazada. Bueno, y encima era médico. Fue una historia muy rara. Estaba embarazada de 28 semanas o así. Y se notaba un bulto en el cuello y todo eso. Bueno, 28 quizás menos. Se notaba un bulto en el cuello y yo le hice la ecografía y... de eso que no tenía ninguna duda, o sea, era malo, era un nódulo malo y era malo y yo se lo intenté comunicar de la mejor manera posible y lo más rápido posible pues le derivamos para pinchazo y todo, para pinchazo de investigación anatopatológica y se vio posteriormente que era un cáncer de tiroides. Entonces era una persona que estaba embarazada, entre segundo y tercer trimestre es el mejor momento para hacer la cirugía, pues tuve que tomar la decisión lo más rápido posible y todo esto fuera de consulta. O sea, todo esto claro. Hablando con ella por email, yo que gestiono mucho lo que es el email y lo que es llamada de teléfono cuando es necesario, pero tuve que hablar con ella y quieras o no, pues un rato que estoy yo en mi casa que no estoy pensando en ver el Madrid-Barça, o sea, estoy pensando en esa persona que tiene un embarazo, que al final salió todo bien y todo salió, para los dos, salió todo bien, pero una operación en segundo o tercer trimestre pues, fue necesaria. No, desde luego, vaya palo. Sí. ¿Es posible que una mujer con endometriosis tenga periodos de remisión, lo entrecomillo, en los que los síntomas desaparezcan? Sí, se puede hacer tanto manejo de dieta, tanto con manejo de dieta, con manejo de suplementación, como sí que es verdad que hay veces que los niveles de estrógenos pues, son menores por X motivos que a veces no llegamos a controlar. Entonces la sintomatología puede disminuir ya sea con buen manejo o a veces sola. O después de un embarazo. Lo que está claro es que cualquier mujer que nos esté escuchando y tenga reglas o periodos menstruales muy dolorosos, lo que no es que hay que hacer es normalizarlo, que durante mucho tiempo estamos todos de acuerdo en que, bueno, una vez al mes estoy así, pero si realmente te paraliza tu vida y no te permite llevar una vida normal, hay que acudir a un endocrino o a un ginecólogo. ¿Vale? Los dos nos valdrían. Los dos nos valdrían. Yo prefiero prefiero llevarlo yo, pero sí hay muchos ginecólogos, muchas ginecólogas sobre todo, que pueden llevar muy bien la enfermedad y que la llevan muy bien, vamos, que saben mucho, y endocrinos también, ahí lo llevan también bastante bien. Suele ser más popular o más común que lo lleven los ginecólogos, las cosas como son. Y sobre todo eso, no normalizar estar mal, o sea, no normalizar estar mal porque tu madre y tu abuela han estado mal, porque ahí ya vas rascando antecedentes familiares, y intentar ponerle medios, porque no es normal tampoco que estés con 3 o 4 naproxeno, ibuprofeno o lo que sea para poder tirar, o que tengas que pillarte baja, o que tengas que estar inoperante en tu trabajo por eso. Claro. Pues con esto hemos llegado a la parte final del episodio. Yo no tenía más preguntas, ¿tú, Andrea? No. Pues ya como te hemos explicado, el último episodio, la última parte del episodio es un bloque de preguntas más dinámicas que debes responder brevemente, así que esperamos no ponerte en ningún apuro. ¿Qué asignatura crees
que debería impartirse de forma obligatoria en la carrera de medicina y que actualmente no se está impartiendo? Ejercicio físico. Dieta, alimentación tal, medio la cubre, pero ejercicio físico creo que deja un poquillo que desear. Para una mujer que esté preocupada por su salud y que quiera alcanzar conocimiento, ¿qué libro le recomendarías leerse sobre hipotiroidismo, sobre salud hormonal? Vale, es un poco egocéntrico. De hipotiroidismo, el mío que he sacado yo, que creo que pone... ¿Has sacado un libro recientemente? Bueno, es un ebook. Vale. Es un qué ebook. bueno. Sí, es un ebook que lo tengo aquí como en plan, tenía como en plan como apoyo moral. Vale. Es un ebook. Y luego a nivel de reglas, creo que Chusa-san hace muy buen trabajo. A nivel de la Ginejin, que Lorena también ha hecho muy buen trabajo a nivel de lo que es ciclos menstruales y todo eso. A nivel de microbiota, creo que Silvia Gómez Senet también ha hecho muy buen trabajo con su libro. Y en general hay muchas muy buenas opciones. O sea, ahora mismo, entre 2021 y 2022, es que yo ahora he hecho la bibliografía de otro libro que voy a sacar en físico, entonces como que lo estoy repasando todo y entre 2021 y 2022 han salido libros de salud en español muy buenos. Pues fenomenal, la punta queda ahí para que lo apunten. Haciendo un recap de lo que hemos hablado durante el episodio, ¿cuáles serían los hábitos saludables que nos pueden ayudar a prevenir la aparición de una desregulación de la tiroides? Vale, pues sobre todo tener una dieta sana, tener una dieta sana con un buen contenido de yodo, eso lo vamos a obtener simplemente con la comida de sal yodada. Mantener un peso adecuado, que eso siempre adecuado en rango, dentro de unos rangos aceptables, la realización de ejercicio, intentar tener un buen manejo de lo que es las emociones y el estrés, porque si picos muy grandes de estrés, ya sean autoimpuestos o por cosas de la vida, a veces puede desencadenar cierto tipo de enfermedades y yo creo que ya. Bueno, poco más se puede hacer a veces, ¿no? Y la última, ¿qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Pues estoy hablando ahora mucho y me gustan mucho las conversaciones que tengo con ella con un café. No sé si la habéis invitado, pero no liarla. Sonia Aparicio. Creo que puede ser una persona muy interesante y siempre que hablo con ella me llevo cosillas muy interesantes. ¿En qué está especializada? Ella es dietista y lleva sobre todo patología tiroidea también. Vale. Sí. Un punto de vista Más íntegro de nutrición. íntegro de nutrición y un manejo, lo voy a reconocer, un poco más fino. O sea, hace unas cosillas muy interesantes, yo creo. Qué bueno. Sí, y ella también tiene una cosa que yo afortunadamente y desafortunadamente no tengo, que ella es paciente con hipotiroidismo. Entonces entiende mejor a las personas con... Sí, y trabaja con ellos y habla con... Y lo que ella pauta muchas veces lo prueba con ella misma y tiene como un feedback que yo no puedo dar, pero bueno. Claro. Qué bueno. Pues la hemos apuntado. Está invitada Sonia, ya cuando quiera hablaremos con ella. Y bueno, darte las gracias, Joaquín, por haber venido, por haber compartido parte de tu conocimiento, grandísima parte, y creo que ha sido súper interesante. Sí, la verdad es que sí. Mil gracias. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí hablando, dando la chapa, y muchas gracias por todo. Nada, de chapa ninguna. Yo creo que interesante. la gente, y bueno, dar un espacio para hablar de estos temas, como tú dices, que nos han hablado durante muchísimo tiempo, ya va siendo hora, así que ponemos nuestro granito de arena y que cualquier duda que tengáis, pues nos podéis escribir por nuestras redes sociales o por el espacio de comentarios que tenemos aquí en el podcast. Gracias, Joaquín. Nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.